Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestros protagonistas en esta ocasión han sido los ponentes del último foro de la región, que se llama La Edad de Oro del Periodismo Español. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Giner, autor del libro, bienvenido. Buenos días. Y también a Carlos Soria, que ha sido el acompañante que ha tenido en este foro. Si hablamos de la Edad de Oro del periodismo español, ¿a qué época nos estamos refiriendo? Y para aquellos que puedan desconocer un poco el término, ¿por qué se caracteriza la Edad de Oro del periodismo español? Bueno, es arbitrario el fijar el momento histórico en que se puede hablar de la edad de oro del periodismo. Yo lo he hecho pensando en mi propia experiencia personal. Yo empecé el periodismo más o menos el año 1966 y ahora pues hasta hoy en día creo que esos 60 años aproximadamente son, pues lo que digo en el libro, los momentos en que ha habido más y mejor periodismo de la historia, sin desconocer que lógicamente pues también ha habido muchos problemas y hay problemas y los seguirá habiendo, pero no es nada nuevo. O sea, siempre en el mundo periodístico pues ha habido momentos de gran gloria y de grandes problemas, de grandes fracasos. Pero es indudable que hoy en día hay una proliferación de plataformas, de medios, de recursos y por tanto vivimos en la época de la abundancia de la información. No toda es de gran calidad, pero tampoco en el pasado es que fuera una calidad excepcional. Por tanto, no hay que ser añorantes de un pasado que en muchos casos no tenía nada de ejemplar, ¿no? Y por tanto, pues yo diría que son los últimos 60 años en los que se produce esta explosión de una gran abundancia de canales, toda esta nueva irrupción del mundo digital y creo que todos los medios, prensa audiovisual, prensa escrita, prensa digital, radio, televisión, todos han experimentado una gran revolución y yo creo que los efectos pues en general son positivos. Y por tanto el libro es un libro que trata de un modo muy informal, porque son artículos de 500 palabras en general, breves, de hacer perfiles o de grandes empresas o de grandes editores o de grandes periodistas. El libro es una galería de personajes que han protagonizado, no todos, porque evidentemente yo a propósito no he querido incluir o hablar de colegas españoles o de empresas españolas, por lo tanto son fundamentalmente ejemplos extraídos de la experiencia personal en otros países de América o de Europa y el objetivo ha sido eso, es decir, el demostrar que hemos vivido y vivimos en una época donde ha habido grandes marcas periodísticas, grandes periodistas y grandes editores, ¿no? Y grandes gerentes, es decir, gente que lo que llamamos los editores, ¿no? Es decir, personalidades con mucha fuerza que le han dado carácter a muchas de esas marcas periodísticas. Interesante es también que en esa amplia experiencia que tienen ambos, que ha sido muy dilatada, han podido ver también en propia carne la evolución tanto de los medios como de la sociedad, como de la política, del mundo en general, ¿no? Y eso creo que también puede aportar una perspectiva para que los que son lectores puedan también vivirlo como si hayan atravesado también esa época, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que en parte todo lo que escribe un periodista, sea incluso ficción o sea realidad, tiene siempre un soporte en su propia experiencia personal, ¿no? Entonces, yo he acompañado a Juan Antonio y hemos estado juntos en una aventura maravillosa de la que hablamos aquí, precisamente en este foro, hace 2 años, con motivo de la aparición de un libro, en aquel caso muy gordo, que es la historia de la organización, de la empresa consultora internacional que fundamos y que, con base en la experiencia del Innovation Media Consulting Group, hemos escrito ese libro que nos ha puesto en contacto también prácticamente en todo el mundo con los magníficos editores, con los pésimos editores,
con los magníficos periodistas y con los pésimos periodistas. Es también interesante si pensamos en que si ha coincidido esta edad de oro en los distintos países, si esto es una perspectiva un poco personal, ¿no?, de los propios periodistas, el denominarle a algo la edad de oro del periodismo, porque usted también decía que vivimos ahora mismo un muy buen momento para la información, ¿no? Bueno, evidentemente en cada país, cuando nosotros empezamos la consultora en los años final de los 80, pues España estaba saliendo de un periodo donde no había habido libertad de prensa, donde los medios estaban muy subdesarrollados, donde la profesión periodística era pues todavía muy poco profesional, y hemos visto el gran cambio que se produjo en España. Y luego, efectivamente, en otros mercados y en otros países nos hemos encontrado lo mismo. Nosotros hemos trabajado en Rusia, en la Rusia postsoviética, ¿no? Claro, aquello era una experiencia apasionante porque era trabajar con gente que estaba viviendo lo mismo de alguna manera que habíamos vivido nosotros personalmente en España, ¿no? Pero luego pues hemos estado en países donde ha habido dictaduras, donde ha habido regímenes militares, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, sitios donde veíamos la enorme importancia que tenía el papel de tener buen periodismo en épocas que era imprescindible tener ese periodismo, pero que por circunstancias políticas, económicas, sociales, pues en esos países no habían vivido tampoco. O sea, hemos vivido las dos caras de la moneda y por tanto, cuando hablamos de la edad de oro del periodismo nos referimos a eso, a los años en que el periodismo o ha alcanzado su máximo esplendor o se le daba la oportunidad de aparecer en el escenario tras muchos años de estar ausente, ¿no? Y es indudable que cualquiera de esos países, si tú preguntas si esos años han sido años dorados del periodismo, pues evidentemente lo que no van a decir era que anteriormente, en la época de la censura, de los secuestros, de todo esto eran unas situaciones muy anómalas, muy tristes, muy penosas, y que afortunadamente en la mayoría de países occidentales pues se han superado. Es evidente que en Venezuela hoy en día la prensa no existe, en Nicaragua tampoco, en Cuba tampoco, en otros países pues está muy acosada y tal, pero en fin, salvo las excepciones de turno, bueno, y evidentemente en China y en Rusia de nuevo no hay en estos momentos libertad de prensa y ahí se persigue a los periodistas, se encarcela a la prensa, o sea, pero este es un escenario global que quizás da lo que da de qué pensar en este momento. Lo que nos hemos planteado es, cuando la gente habla de que el periodismo está desapareciendo, que los periódicos se mueren, de que la radio y la televisión ya son medios obsoletos, que el futuro es digital, que las redes sociales, etcétera, bueno, habrá que plantearse si el periodismo es eterno, o sea, es decir, ¿por qué razón? ¿Qué hace que el periodismo no pueda desaparecer? Pues efectivamente puede haber, igual que ha desaparecido en esas sociedades por razones políticas, pues a lo mejor también en el mundo occidental, donde hemos vivido durante muchos años en un clima de libertad y de pluralismo informativo, pues se pueden imponer las mismas censuras, las mismas, o que los lectores, la sociedad, pues deje de estar interesado por los asuntos públicos, que haya un retroceso en sentido cívico. Bueno, todo eso puede ocurrir. Yo creo que es grave. Yo en alguna otra entrevista hablando de este libro, pues he llegado a decir eso: si el periodismo desaparece, desaparecemos todos. Desaparecemos todos en el sentido de que se acabó la sociedad en la que hemos estado acostumbrados a vivir, ¿no? Eso puede ocurrir. O sea, una razón más para preocuparnos de que esta edad de oro del periodismo pueda no solo pervivir, sino progresar, es que lo contrario es muy, muy peligroso, ¿no? O sea, no es nada
esperanzador pensar que desaparecen los medios, el periodismo no tiene razón de ser. Bueno, ojo, porque el periodismo es una cosa muy seria, ¿no? Responde a es una profesión que trata de poner en práctica pues un derecho universal, humano universal, que es el derecho a la información. La gente tiene el derecho a estar informada. ¿Quiénes son los que profesionalmente hasta ahora hemos ejercido este oficio? Pues los periodistas y organizados en empresas informativas, empresas periodísticas, ¿no? Por lo tanto, si no podemos atender a ese derecho universal de la información, eso es una catástrofe. Es como si dijéramos pues que no se puede garantizar el derecho a la vida de las personas. Este es un derecho universal, la vida, etcétera, ¿no? O sea que eso es un... Pero en fin, yo por lo que a mí respecta a la hora de escribir este libro, he tratado de ser optimista y de pensar que las dificultades se superarán y que el cambio es bueno y que hay que saber adaptarse, que no hay que ser pesimistas, que no hay que tener miedo a nada ni a nadie y por tanto que todo depende de nosotros. Los periodistas tenemos una gran responsabilidad en que no ocurra esa catástrofe que sería una sociedad sin periodismo. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy y sobre todo recuerden que para poder profundizar en este tema pueden hacerlo a través de la página web www.laregion.es en donde tendrán publicado el foro completo. Gracias por acompañarnos.